buenas tardes a todas y todas las personas que nos acompañan esta tarde. Bienvenidos al encuentro Las Ferias de la Ciudad de México en el marco del Plan General de Desarrollo. Para poder dar inicio a este encuentro, procederemos a la presentación del presidio. Nos acompañan esta tarde la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. De igual manera nos acompaña la diputada Leonor Gómez Otegui, presidenta de la Comisión de Gobierno y Políticas Públicas. El diputado Luis Alberto Chávez García, presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Nos acompaña el maestro Raúl Espinosa Mendoza, director general de Ordenamiento Urbano de Metrópolis CDMX. El licenciado Jorge Antonio Ortiz Torres, asesor de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos. Y el licenciado Franz Denton Enrique Rangel, subdirector de Permisos y Avisos de la Secretaría de Desarrollo Económico. Para comenzar este encuentro, cedemos el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa para que nos dé un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes a todas y a todos, gracias por estar acá. Esta es la segunda mesa de trabajo que tenemos con las personas que tienen alguna feria en la Ciudad de México y habíamos acordado que para el día de hoy pudiésemos estar en este espacio con más organizaciones, con más representantes de las ferias. Se convocó a las personas del gobierno de la Ciudad de México que también tienen pues gran responsabilidad en el tema de las ferias y platicábamos dos cosas en específico la reunión pasada. Primero, el tema que tiene que ver con el Plan General de la Ciudad, que como todas y todos ustedes conocen, hoy está en construcción. Ha terminado la consulta que ya tiene varios meses, que arrancó en la ciudad. Están ahorita sistematizando toda la información que fue recogida de los foros, de las pláticas, de las charlas que se hicieron en varios espacios y una vez que terminen esta sistematización y lo pasen a las juntas de gobierno que fueron instaladas, pues llega al Congreso de la Ciudad de México como una propuesta de proyecto donde se sesionará aquí en el Congreso en una figura que nosotros le denominamos Parlamento Abierto y nos corresponde a nosotras y a nosotros en el Congreso consultar el proyecto que nos mande. Por eso era muy importante que pudiésemos estar platicando aquí. Parte de esta actividad que se va a hacer con la propuesta del Plan General, pues vendrá a dos comisiones, una de ellas es la de planeación y la otra es la que preside la diputada Leo Otegui, que es la de políticas públicas, donde se estará haciendo el dictamen para poder ser presentado en el Pleno. Y queremos empezar diciéndoles la importancia de que ustedes sean parte de este gran foro que se está haciendo, porque tiene muchos ejes. El Plan General es un plan transversal. Es un plan que está creado con política pública clara de qué vamos a hacer a los 20 años que siguen en nuestra ciudad. Y entonces cuando nosotros empezamos a entender y a platicar con ustedes que son representantes de las ferias, decíamos, pues tienen que estar plasmados, tienen que estar reconocidos en el Plan General. Tiene que quedar un algo de las ferias, porque además las ferias son identidad, son cultura, ¿no? Es festividad, están en los pueblos, en los barrios, pero también en las zonas urbanas. Entonces, el planteamiento de esta mesa de trabajo es platicar sobre eso, sobre las ferias y el Plan General de la ciudad. Después de que nosotras y nosotros aprobemos en el Congreso de la Ciudad el Plan General, es solamente uno de los 3 instrumentos que necesitamos para ordenar la ciudad. Porque después de este Plan General viene la Ley de Ordenamiento Territorial, que es nuestra tierra.
y ahí pues es en donde entra el diputado Luis, que preside la Comisión de Ordenamiento, y empezamos a crear la Ley de Ordenamiento Territorial. Esa sí nos toca consultarla a nosotros, la Ley de Ordenamiento Territorial. El plan general no, la Ley de Ordenamiento sí. Entonces, cuando empecemos a platicar sobre la Ley de Ordenamiento Territorial, pues se van a dar cuenta muchas y muchos de ustedes que los espacios en los que se instalan las ferias, pues a veces son áreas públicas, ¿no? Pero también pues tiene que ver con el desarrollo de qué queremos en nuestra tierra también, de cómo la vamos a ordenar, porque pues también nos enfrentamos a temas, pues como por ejemplo, no sé, yo les decía, yo vivo en Tlalpan, y luego la feria que se coloca en Huipulco, cuando son nuestras fiestas patronales, pues sí se convierte en un caos, ¿no? Porque pues obstruimos, está la primaria al lado, es nuestro paso. Entonces, ¿cómo convivimos de manera armónica, pacífica entre todas y todos? Porque también las ferias son fuentes de empleo para muchas familias, ¿no? Entonces, creo que hay que entender muy bien lo que nosotras y nosotros queremos hacer en el tema de nuestra ciudad. Y en los 27, ¿qué se van? ¿No tú sabes en el Metrópoli? ¿Cuántos más? ¿Qué se van? Nos quedamos en el eje 27. Era del 21, después en el 22, y ahorita estamos en el eje 29 ya. Dios en mi vida. En el eje 29, porque cada que uno platica con la gente, pues se van adicionando propuestas y temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, de los ejes que nosotros vemos en los que ustedes podrían estar inmerso, es en el, por ejemplo, en el eje de patrimonio cultural vivo, ¿no? Que las ferias tienen que estar reconocidas como eso, como patrimonio cultural, ¿no? Que sería bastante interesante, pero también tenemos que hablar de pluriculturalidad, ¿no? Es importante también hablar de este tema. Espacio público, fundamental hablar de espacio público. Está aquí nuestro compañero de la Secretaría de Protección Civil, porque también tenemos que hablar de la prevención en el trabajo que se realiza, pero también podemos hablar de economía local, solidaria y familiar, porque muchas de las ferias pues son de familias completas, ¿no? Trabajo digno, hay un eje sobre trabajo. Y ahí en la reunión pasada decíamos que muchas de las personas que colaboran en las ferias pues no están asegurados a los sistemas del IMSS o del ISSSTE, y entonces tendríamos que estar hablando también del derecho a la salud, ¿no? Y pues de esto es de lo que nosotras y nosotros queremos platicar con ustedes. Ya no tenemos libritos de PGD. Ya no tenemos libritos de PGD, pero se los queremos entregar para que los revisen. Y si no, de todas maneras, pueden, ahorita les ponemos el QR para que se metan a la página del Instituto de Planeación Democrática, Prospectiva y es muy largo ese nombre, ¿no? Y ahí pueden ustedes revisar lo que es el plan general. Y la idea de esta mesa es escucharles, porque cuando nos llegue a nosotras y a nosotros al Congreso de la Ciudad con la diputada Leo, con la Comisión de Planeación, pues empezamos nuevamente a nutrir el dictamen final que vamos a construir para poder aprobar el plan general. Queremos dejar muy en claro que el grupo parlamentario al cual tengo el gusto de representar, hicimos más de 35 foros en toda la ciudad con distintos sectores, y todo eso lo entregamos al Instituto de Planeación. Estamos por agotar, todavía tenemos esta y una reunión más, ojalá nos dé tiempo de trasladarlo al IPD para que pueda venir en el cuerpo original del plan que nos van a mandar, de la propuesta del plan general. Entonces, pues esa es la idea de esta mesa de trabajo. Ya en una mesa posterior estaremos hablando de cómo le hacemos para legislar el tema de las ferias, que es distinto. Tenemos que ir de lo macro a lo micro, ¿no? Es decir, que queden en el plan general para que sean parte viva, activa de la ciudad que queremos en 20 años, y después empezamos con la regulación, que eso es distinto. Eso es otra cosa. No es inmerso en el plan general.
en el plan general tienen que quedar contemplados. Y ya después entramos a la regulación particular de las ferias, ¿vale? Entonces, pues yo les agradezco mucho que estén el día de hoy por acá. También les vamos a regalar, ojalá lo puedan revisar, porque estamos también ahorita en la consulta del sistema de cuidados, que es otro tema relevante para todas y para todos ustedes, ¿no? Hablar del sistema de cuidados es hablar del trabajo que realizamos prioritariamente las mujeres, que es cuidar, ¿no? Es reconocer, es dignificar, pero también es buscar instrumentos públicos, política pública que ayude en los tres derechos: el derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado, pero también al autocuidado, que son de las cosas que son bien difíciles, porque las ferias andan brincando de espacio en espacio. Imagínense los hijos, las hijas de las personas que trabajan ahí, o de las propias mujeres que también laboran ahí, ¿no? Entonces ese es un tema que también es muy importante. Ahorita les vamos a regalar un volantito, nos gustaría conocer sus opiniones, porque las leyes se construyen de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces yo les agradezco mucho que estén por acá platicando con todas y con todos nosotros. Pues vamos construyendo lo que sigue en el colectivo. Platicábamos también que sabemos que las ferias pues tienen distintos representantes, tienen distintos compañeras y compañeros que los dirigen, pero al final del día todas y todos tienen un fin único: que sean reconocidas y que los derechos que tenemos en la ciudad sean para todas y para todos, ¿no? Entonces, pues en ese tema estamos el día de hoy. Agradecerles, esta es su casa, esta es la oficina de la coordinación del grupo parlamentario. En algún momento era un espacio donde no teníamos acceso, y la verdad es que desde que llegamos lo abrimos. Aquí recibimos de todo y para todo, ¿no? Porque este es también parte de lo que ustedes tienen que conocer, que es el Congreso de la Ciudad. Pues muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Agradecemos a la diputada Sáchil Bravo por su mensaje de bienvenida. Y como siguiente punto del orden del día, procederemos a la exposición por parte de los representantes de las ferias con juegos mecánicos. Como primera intervención tenemos a Denise José González Hernández, en nombre de la organización Coordinación de Juegos Mecánicos, Ferias y Romerías, Dignidad y Justicia, AC. Presidio completo, muchas gracias, diputada. Les agradezco, diputados. Un honor haber leído su propuesta. Si hago mi tarea, puse a leer, agradecemos mucho. Estamos platicando un tema ahorita de la bonita ciudad que tenemos y la resistencia. De Protección Civil no puedo decir mucho, pues qué más si no has caminado con otros compañeros que dignamente han trabajado, que aquí le tocará exponer también a esa asociación. Pero bueno, piense que primero agradecer, y es vital que aparezcamos en este plan, es importantísimo, porque si bien la Ciudad de México tiene muchos matices y mucha pluriculturalidad, vamos a decirlo así coloquialmente, en esos matices de cultura no podemos perder las tradiciones, y las tradiciones de esta feria, pues sabemos, lo saben muy bien, que aparecieron allá por los 1830, pero la Ciudad de México fue a finales de los 1800, principios de los 1900 con Don Porfirio. Le urgía 100 años de esta ciudad y hacerlo maravilloso. Entonces traen el primer carrusel de vapor, pero México no tenía electrificación. Entonces México es mañoso, México es inteligente, y este gremio es muy resiliente. Nosotros conocemos las famosas changueras, ¿verdad, muchachos? Son juegos mecánicos que son a jalones, simplemente a jalones. Se asombrarían que un feriero puede resolver lo que tenga que hacer por llevarle de comer a su casa. Y es ahí donde entramos. Las ferias patronales actualmente son 390 que hay en la ciudad, que dice la arquidiócesis que reconoce. Pero faltan las capillas, pero faltan los nichitos, pero falta el barrio, falta la festividad, falta el aniversario del mercado. Todo eso se va convirtiendo en un matiz donde hemos trabajado. Porque hablamos de historia y de cultura. Les pido por favor, vean a Luis Buñuel, cuando va el Jaime a sacar al chamaco, lo saca de un carrusel que va empujando. Y esa película pues, es de los 30 nomás,
Imagínense el arraigo que tenemos. No podemos hablar de historia sin hablar de la Alameda. Y de la Alameda, pues podemos hablar de sus juegos mecánicos. Y de esos juegos mecánicos nos trasladamos a donde ya no nos dejan poner, a la Basílica de Guadalupe, donde ya hay un plan donde no nos permite. Y cada vez fue creciendo la ciudad. Esto viene en relación de que actualmente hay 519,000 personas en el país que forman parte de la planta productiva de los juegos mecánicos. De ellos hay formales e informales. Y de esos 519,000 en la Ciudad de México hay más de 1,000 familias registradas. Y eso lo tiene SEDECO también. Entonces, imagínense el impacto económico que es. Claro que lo es. Imagínense nada más en el dossier que se les hizo, la entrega que ustedes tienen ahí. Se les menciona que 170,000 millones de pesos dejó en diciembre. Aquí atrás, Venustiano Carranza, la Alameda Central y la Cuauhtémoc. ¿Se imaginan la cantidad de dinero que fue al Oxxo, que fue al franelero, que fue a la acomodadora, a lavacoches, al estacionamiento, que puede o no tener permiso? Hay un impacto real al que viene y está toreando y está vendiendo, que no forma parte necesariamente de nosotros. Y lo más triste de esto, esa derrama económica no se ve reflejada en nosotros, pero sí la corrupción, pero sí la imposición, y lo más grave, una falta de derechos humanos tremenda, que es la omisión de pertenencia jurídica. Realmente una ley como tal para los juegos mecánicos no existe ni local ni federal, que eso es lo grave. Cuando uno nace tiene derecho de filiación, y dice la Constitución que tenemos derecho también a un trabajo digno y remunerado, cualquiera que sea. Pues ese cualquiera que sea se llama feria, si no lo tenemos. Alguien por ahí se le ocurrió en los 40, casi en los 50, se le ocurrió meternos a juegos y sorteos. Y no supo qué hacer con nosotros. Alguien más adelante dijo, híjole, reglamento de construcción del Distrito Federal, 2 párrafos, y solamente dice, el DRO va a dar un visto bueno. Pero no se le olvidó decir, la próxima vez que se abren en el otro lado, vuelven a pagar. Eso es más bien una medida recaudatoria, porque ese DRO, si el juego mecánico afecta a cualquier persona, no se hace responsable. El DRO no tiene responsabilidad. Entonces, realmente ver juego mecánico, él no lo ve. Y eso lo sabe muy bien los compañeros de Protección Civil que dignamente nos han apoyado, nos han dado asesorías, nos han dado capacitaciones. ¿De qué otra asociación fue la que empezó ese tema? Otra de las cosas que también queremos comentarles es que la ciudad ha crecido y el comercio también. Por eso es importante una ley. No podemos pedir un reglamento porque a ustedes, como diputados locales, no les corresponde. Y un reglamento es inferior jurídicamente hablando a una ley. Requerimos un apartado en la ley y que esté concatenado con Protección Civil directamente, la ley directamente concatenada, que tenga injerencia directa. El desarrollo urbano también, que tenga también muy claro qué actividad va a cubrir cada alcaldía, cuál es el ente obligado, si va a ser gobierno, un área específica que nos dé con manual administrativo, que tenga su manual administrativo y su responsable del área, porque curiosamente no hay una homogeneidad. Estamos viviendo en que cada alcaldía tiene un criterio para las ferias, puede ser patronal, puede ser ideológica, y lo más grave, llega un momento, y voy a diputadas de Tlalpan, lo saben, pasó en San Pedro Mártir, una feria como tal, no es representativa de los juegos mecánicos y alimentos tradicionales y juegos de destreza. Son diferentes juegos mezclados, pero al mismo tiempo separados. Hubo una explosión arriba del campanario de la iglesia y lo primero que se le ocurre a la alcaldía es llegar corriendo y detiene la feria, juegos mecánicos. Pero al otro día quemaron el castillo. Entonces nos damos cuenta que hay una incongruencia, porque solamente esa complacencia. Y a eso le vamos sumando una de esas otras. Pero también les quiero decir que en los juegos mecánicos, la mayoría de estas mujeres que están viendo aquí, estas sí son de las que cargan, arman, desarman y te conectan a un juego mecánico. Tenemos el gusto de ser formados por mujeres trabajadoras y recias. Y cuando digo recias, no es poca cosa. Son mujeres bastante trabajadoras y si ellas tienen que resolver, les juro, van a resolver. ¿Y de quién aprendimos el trabajo sino de ellas? Entonces, para la conclusión de este tema, les diría,
Necesitamos una homologación de criterio jurídico que nos dé ese marco regulatorio. La inclusión, obviamente, en el plan, que de ahí se emana todo. De la mano con Protección Civil, la erradicación del DRO. Ellos tienen una figura jurídica muy correcta, que es un ingeniero electromecánico, el cual nos podría catalogar para nosotros. Un padrón que la Subsecretaría de Programas de Alcaldías podría llevar digitalizado de todos los feridos de la ciudad por primera vez. Esto es histórico. Segundo, con esta creación, los derechos y obligaciones para que la Secretaría de Desarrollo Económico me comprometa nos ayude a evitar que los juegos se deterioren con créditos accesibles y blandos para la reparación y o adquisición de juegos. Trabajo social. Yo les hago una pregunta. Tenemos el IMSS, pero no todos estamos inscritos en el IMSS Bienestar. Acercarlo, el programa social, porque la ciudad lo tiene, este gobierno lo tiene. Y entonces darle una cara social a este gremio que tanto lo necesita. Pero sobre todo, darle la declaratoria de patrimonio cultural de la Ciudad de México, lo cual nos garantizaría un plan de salvaguarda. Por dos razones. Hay gentrificación, hay gente que no son de las zonas a las que están llegando y no entienden las tradiciones a donde se están encontrando. El día de mañana van a hacer una petición donde no quieren que la capilla se instale la feria, se instalen los juegos, o peor aún, hoy se le ocurre a un comerciante salir a vender y tú que te instalaste 40 años en ese lugar, le tengas que pedir permiso al comerciante para seguir una tradición de tantos años. Pues pedirles de la manera más atenta, con eso concluyo mi intervención, y lo tengamos contemplado en el plan, que vayamos con miras de construcción de alturas y que sentemos un precedente histórico en el país. No existe una ley federal, y que la Ciudad de México la tenga para poder salir hacia allá, eso nos garantizaría. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Agradecemos al compañero Denis por su intervención y me parece que el compañero Jorge iba también a hacer una exposición. No. Sergio. Ah, Sergio. Sí, No vino Jorge, pero yo no vino Sergio. No vino Juana por otra. Bueno, Por favor, a Germán. Sí. Jorge Sergio. buenas tardes. Buenas tardes. Compañeros, no hay demasiado que ampliar lo que ha manejado el compañero Denis. Tal vez en algunos puntos hacer algunas exactitudes. Pueden entender y pueden ver, seguramente lo ven. En estos grupos tenemos diferencias de opinión, pero coincidimos en el interés. El primero, agradecer la apertura de parte de las autoridades. Es muy importante para nosotros. Disculpen si a veces no nos ven demasiado entusiasmados en algunos momentos. Algunos de los intentos que se han hecho para regularizar las ferias en la Ciudad de México tienen más de 30 o 40 años. Desgraciadamente, cada vez que hay cambios de administración, se detiene todo. Tenemos que empezar de cero. Por fortuna, nosotros estamos viendo el día de hoy mucha apertura y visión a futuro. Obviamente, esto quiere decir que aunque cambie la administración, el plan sigue. Y eso nos da mucha esperanza. Nos da mucha esperanza porque es cierto, como dice el compañero, hubo la explosión en San Pedro y lo primero que hicieron fue quitar la feria. Hubo el accidente de Chapultepec, lo primero que hicieron fue desaparecer la feria del Parque de los Venados, que tenía 30 años y que no tenía nada que ver. La feria del Parque de Álamos, que tenía 20 años y no tenía nada que ver. A raíz de ahí se doblaron los requisitos para la obtención de permisos de las ferias. Sin embargo, tardaron 2 o 3 semanas en decidir que la feria de Chapultepec se le cancelaba el permiso. Cuando se da la pandemia, el primer giro de inversión que suspende fue la feria.
El último que abre 2 años después fue la feria. Cuando la influenza, tardamos 3 meses sin trabajar, cuando ya todos estaban trabajando. En los sismos del 17, exactamente lo mismo. Ahora bien, no nos quejamos. Eso sí, dejamos bien claro. No nos gusta vender lástima. Queremos trabajar. Pero queremos trabajar en un orden. Nosotros sabemos que la ciudad está cambiando, la ciudad está creciendo, las condiciones se acomodan. Nosotros también crecemos, avanzamos y queremos hacerlo de la manera correcta. Comentaba el compañero Denis de la importancia de la participación y de la intervención del área de protección civil. Por una razón fácil. A pesar de que en cada alcaldía los criterios son diferentes, en el único en el que sí coinciden, cuando menos 14 de las 16, es en los requisitos de protección civil. Pero además, y esto no es ningún misterio, una de las instancias que más apertura ha tenido con nosotros es precisamente el área de protección civil. Tanto así que se nos ha permitido estar presentes cuando se diseñan los planes para que podamos trabajar nosotros, como fue cuando se diseñó la norma, como fue cuando se diseñaron los cursos que obligatoriamente tenemos que tomar en cuanto al tema de protección civil, y porque compartimos la visión y la base de protección civil, de que la seguridad de quienes nos visitan y de quienes trabajamos en la feria es lo primordial. No hay algo más arriba que la seguridad de las personas, aún en contra de nuestros intereses propios. Y eso lo entendemos. Obviamente en algunas de las reglamentaciones tenemos que sufrir y ajustarnos, pero nos han dado la apertura total y esperemos que siga siendo lo mismo, porque para nuestro modo de ver, la principal instancia y lo que debería ser el eje regulatorio en el momento que se hable de un reglamento para ferias sería basándose en protección civil, porque tiene las características más cercanas a lo que hacemos nosotros. Entienden de qué se trata, porque además nos acompañan en campo, cosa que muchas veces con el resto de las autoridades no siempre sucede. Esto en el tema de protección civil. En el tema del reglamento del área, o más bien lo que toca el asunto de las finanzas, tenemos un tema importante ahí. La diputada Leonor nos hizo favor de hacer una presentación, de presentar una propuesta en la asamblea el año pasado, finales del año pasado. Por desgracia, no se ha todavía concluido el tema. Digo por desgracia porque en algunas instancias, en algunas alcaldías, en cuanto se enteraron de que estamos pretendiendo que esta situación de los cobros se ordene, empezamos a tener problemas. Obviamente no nos vamos a echar para atrás y le vamos a seguir. Ya dimos el primer paso, ahora le tenemos que seguir. Esto en el tema de los cobros. Queremos pedir que se continúe porque es algo que nos interesa mucho y que ayudaría no solo a aliviar la carga de las familias que trabajamos en esto, sino también a tener en mejores condiciones nuestros equipos. Esto también en el tema de la cultura, bueno, obviamente somos una parte importante. La UNESCO declaró las fiestas tradicionales como patrimonio cultural, junto con algunas de sus partes, que serían los alimentos en el año 2010, me parece, la música en el año 2011, pero no fue lo mismo con los juegos mecánicos o con los puestos. Yo no sé si ese antecedente de la declaratoria de la UNESCO, donde reconoce las fiestas tradicionales mexicanas como patrimonio cultural, pudiera servir como una base y que nosotros estuviéramos incluidos como un complemento de esa tradición.
a final de cuentas, es lo que somos, ¿no? Un complemento de una tradición. A pesar de que puede ser que exista alguna fiesta tradicional en donde siempre van a haber juegos mecánicos. Eso es invariable. En todas las fiestas tradicionales van a haber juegos mecánicos. Va a ser muy difícil encontrar una fiesta tradicional sin juegos mecánicos. En cambio, sí puede haber ferias solas, sin una celebración especial. Eso quiere decir que la gente nos toma como parte de su entorno, de sus costumbres. A final de cuentas, nosotros consideramos que llenamos los requisitos de lo que debería ser una tradición. Entonces, no hay mucho que ahondar. En realidad, sería repetir lo mismo. Pediríamos que los trabajos que ya están iniciados se continúen en las diferentes áreas, ¿no? Y a lo que se tenga que hacer, bueno, pues entonces nosotros estaremos presentes para darle seguimiento. Repetimos el agradecimiento, lo que nos da mucha esperanza es el tema de la continuidad, ¿no? Quedó por ahí un proyecto de hacer alguna presentación en la asamblea, refiriéndose a las ferias como tradición en la ciudad o como parte de la tradición de la ciudad. Queremos comentarles que tenemos por ahí mucho material, además del que pueda aparecer en internet, que es bastante. Tenemos muchos que solamente los tenemos, pues los que somos de 3 o 4 generaciones atrás. Yo aquí veo gente que son hasta de 5 generaciones allá de aquel lado, ¿no? Si este plan llegara a concretarse, para nosotros sería muy importante, porque además también necesitamos que se nos reconozca y se le pueda dar a los compañeros el sentido de pertenencia. Las ferias no solamente damos diversión, damos empleo, derrama económica, y cuando ha sido necesario, porque además queremos mucho a la ciudad, nacimos aquí, cuando ha sido necesario, los mismos juegos que hoy transportan, los mismos camiones que hoy transportan los juegos, cuando ha sido necesario y en los momentos de emergencias, han servido lo mismo para sacar escombros que para sacar fallecidos en los incendios de San Juanico, por ejemplo. En las inundaciones nos ha tocado ir a apoyar, ir a ayudar. No es con el afán de obtener un extra, sino de participar porque nosotros queremos a nuestra ciudad. Entonces, sí queremos también como algo de justicia para los propios compañeros, que ellos vean que realmente también la ciudad nos reconoce como parte de ella. Sería por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Para la siguiente parte, que sería la ronda de intervenciones del presidium y proceder al diálogo con el público asistente, cedemos el uso de la voz a la diputada Leonor Gómez Otero. Muy buenas tardes, para mí es un gusto estar hoy aquí con ustedes reunidas y reunidos. Pues agradecerle a mi coordinadora del grupo parlamentario que abra este espacio, que es un espacio que ella generosamente abre para que justamente, como ella dijo, las leyes se construyan de abajo para arriba, que ha sido pues en lo que nos ha instruido durante esta legislatura y así lo hemos hecho. Y justamente yo presenté, he tenido varias mesas de trabajo con algunos de ustedes, y yo presenté en octubre del año pasado una iniciativa que resolvía una de las principales preocupaciones, como bien dijo don Sergio, pues la parte de los cobros de las ferias. Los pongo en contexto, para que las ferias puedan ponerse sobre las vialidades deben realizar un pago al gobierno central y la alcaldía, más los pagos adicionales a las autoridades tradicionales y eclesiásticas. Esta iniciativa propone que el pago por el funcionamiento sea únicamente al gobierno central y que se fije una cuota única para toda la ciudad. Es decir, en cualquier alcaldía en la que se trabaje, el cobro deberá ser
según la iniciativa, mínimo el mismo, 81 pesos por juego mecánico chico y 159 por juego mecánico grande. Lo que ocurre actualmente, según lo que platicamos en estas mesas de trabajo, es que cada alcaldía cobra diferente y ustedes no tienen la certeza de cuánto va a ser su costo de operación a la hora de montar la feria. Con esta iniciativa lo que pretendemos es justamente terminar con esa incertidumbre, ¿no? de según la administración, es según lo que tienen que pagar. La unificación del pago reduce las posibilidades de extorsión o los significativos. Otra cosa que noté en una de las reuniones es que algunos de ustedes, la mayor preocupación que tienen es el tener el dinero suficiente para poder pagar y trabajar, incluso cuando las condiciones climáticas no son favorables. Por eso, la iniciativa que presentamos propone una reducción del 20% en el pago en caso de inundaciones. Seguimos a la espera de que esta iniciativa está ahorita en la Comisión de Normatividad y en la Comisión de Alcaldías, está justamente pues en discusión, esperamos que se dictamine pronto y también estamos trabajando en un punto de acuerdo que vamos a coordinarnos con nuestra coordinadora para poderlo presentar y poder hacer de las ferias un patrimonio intangible de la Ciudad de México. Y pues lo que ustedes hablan de hacer la exposición, yo creo que mi coordinadora, estoy hablando por ella, pero estoy segura que vamos a poder hacer que todo se facilite para poderlo hacer en el lobby del Congreso de la Ciudad, nada más que sería en septiembre, porque pues ya ahorita ya estamos casi al final del periodo y pues ya no hay fechas disponibles para que sea una presentación bonita, una presentación donde todas las diputadas y los diputados podamos ver estas fotografías que ustedes tienen de tantos años y pueda ser algo que pues, les guste a ustedes y nos guste a nosotros. Por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cedemos en esta ocasión el uso de la palabra al diputado Luis Chávez. Hola. Muy buenas tardes. Como diría el compañero Denis, yo también hice la tarea, ya me marcó mi coordinadora para invitarme a la reunión, que es un tema muy importante. Miren, uno creció con las ferias, para mí es cultura esa parte. Y ya hablaron de que para que las ferias se puedan instalar, pues es una serie de requisitos, de temas, el visto bueno de seguridad y operación, los permisos de la alcaldía, que cada alcaldía tiene sus permisos. Y todo se regula en la Ley de Espectáculos Públicos y la Ley de Gestión Integral de Riesgos. En el 2023 ya hubo reformas, donde ahora les piden que todos los planes estén aislados, que los operadores de los juegos estén capacitados, que sean mayores de edad, el equipamiento de emergencia, el programa especial de protección civil. Y pues dirían, oye, pues es que piden mucho, pero ¿qué dan para que nosotros continuemos? Y aquí lo que hemos platicado con nuestra coordinadora y lo que se plantea es que en estos tres instrumentos, como lo es el Plan General de Desarrollo, la Ley de Ordenamiento Territorial, para finalizar en lo que va a ser el Programa General de Ordenamiento Territorial, ya se integre lo que es el tema de las ferias y las romerías bajo un enfoque de derecho y patrimonio cultural y ordenamiento territorial, ¿no? En el PGD se va a buscar reconocer que las ferias patrimoniales y tradicionales no solo sean eventos de comercio, sino como pilares de la identidad de los pueblos, de los barrios originarios, especialmente como las zonas de Tlalpan y Xochimilco. Y se va a buscar proteger estas celebraciones y, sobre todo, evitar que también sean desplazadas por la gentrificación y asegurar que los habitantes locales mantengan el control sobre sus tradiciones. Se va a plantear también que sea un punto de fomento donde se proyecte la creación de corredores culturales que conecten estas ferias con otra oferta turística de la ciudad bajo un modelo de beneficio comunitario, el ordenamiento del espacio público, que es uno de los más debatidos en el Plan General de Desarrollo por el uso de la vía pública. Y bien, al finalizar estos instrumentos, porque cuando nos toque ver la Ley de Ordenamiento Territorial se van a derogar más de 21 ordenamientos. Entre ellos va a ser protección civil, la ley de turismo, la ley de territorio, asentamientos humanos. Entonces,
como ya lo comentó mi coordinador, es de empezar a hacer la ley de abajo para arriba, que sean leyes funcionales y actuales a lo que ustedes están viviendo, para finalizar en lo que va a ser el programa general de ordenamiento. Aquí ya vamos a hablar de uso de suelo, de zonificaciones y la vocación del suelo. Entonces, aquí en esta parte queremos que en las zonificaciones ya se establezcan los perímetros claros donde se permitan la instalación de la romería de las ferias, sin obstruir las salidas de emergencia y sobre todo que sea beneficioso para ustedes. Entonces vamos a trabajar conjuntamente con todos ustedes para que estos tres instrumentos salgan de la mejor forma y sobre todo se incluya a todos los sectores. Por eso también agradezco esta reunión, porque aquí estamos viendo que sí se está incluyendo a todos los sectores. Entonces les agradezco mucho que estén aquí y por seguir trabajando con la mano con todos ustedes. Tenemos el uso de la palabra al licenciado Jorge Antonio Ortiz Torres, de la Secretaría de Gestión de Finanzas. Muy buenas tardes. A nombre de nuestra gran titular, esta Miriam Ochoa, agradecemos por supuesto esta invitación. Quisiera compartirles, diputadas, diputados, un poco lo que hemos hecho con nuestros amigos los ferieros. Justamente lo que mencionó el diputado lo construimos con ellos. Nosotros creemos en una figura muy técnica que se llama gobernanza del riesgo, que es trabajar con los presidenciarios de la norma para construir conjuntamente las medidas de prevención. Evidentemente sabemos que no son perfectas. La normativa, la ley, el reglamento y demás instrumentos siempre será perfecta. Pero lo hemos hecho porque creemos justamente en esta gobernanza. Porque además, la norma va para ellos, pero ellos son los expertos, no nosotros. Las normas de escritorio no nos gustan en gestión de riesgos, por eso vamos a campo a conocer de qué vamos. Entonces, justamente esto que el señor diputado que construimos desde esa perspectiva. También para su conocimiento, hemos estado trabajando desde hace 7 años con distintas organizaciones, 8 ya, en beneficio del sector. Y hemos detectado lo siguiente que compartimos con muchísimo gusto. Habría que designar o definir qué son las ferias tradicionales y otras ferias. Porque nos va a permitir establecer reconocimientos, alcances, etc. Bien lo dijo el compañero Sergio. Pensamos que todo donde hay juegos mecánicos es una feria. Pero hay ferias tradicionales que están vinculadas con los eventos religiosos, los tradicionales y las fiestas cívicas. Eso habría que definir todo. Me parece que esos son los tradicionales que debemos que ver. Las otras ferias que son comerciales o que tienen otros tipos de intereses legítimos, por supuesto, que no critican, pero tienen otra lectura, otro sustento. Técnicamente es lo mismo, a nosotros nos interesa que el juego sea estable, que funcione, que no se trabe, que no se caiga. O sea, para nosotros esa parte técnica es igual, pero me parece que la normatividad tiene que ser más facilitadora, ya voy a decir, no laxa, que permita cumplir con menos requisitos la puntualidad, la meta y el objetivo que tenemos, que es la seguridad de las personas. Insisto, que no es una normativa laxa, sino muy puntual. Pero creo que por ahí pudiéramos entrarle. Hemos aprendido, que para ellos es obvio, porque lo ven todos los días, pero para nosotros, dentro de los componentes de estas ferias tradicionales son los juegos mecánicos, los juegos de destreza y la romería como tal. Y entonces hay que distinguir, nosotros estamos trabajando en eso, yo les informo, cuando se mezclan los juegos de destreza y la romería con otro tipo de actores económicos ajenos a la feria, sean vecinos que aprovechen y habilitan su garage para vender, sean vendedores, asociaciones comerciales informales, pero que aprovechan este plan, o que incluso ya están ahí, no necesariamente se aprovechan, ya están ahí, pero entonces se mezclan. Entonces habría que también saber cómo delimitamos lo de unos con unos y de otros con otros,
permitiendo pues lo que la normatividad establezca respecto al uso del espacio público, pero sí distinguiendo, porque todos vemos ahí a todos, pero yo creo que hay que delimitar, identificar, no sé, varias cosas. Y la otra, me parece que habría que distinguir entre lo que es la feria tradicional como tal, de la de la fiesta patronal, porque ahí hay responsabilidades distintas. Es lo que hemos nosotros detectado después de muchos años y nos parece que entendemos. ¿Por qué? Porque en la feria tradicional ellos usan mucho una feria que se llama coordinador, que también hay que, me parece, normar un poco cómo se reconoce esa figura, porque son figuras de carácter comunitario y social. No hay documentos notariales de este tipo de formalidades, pero con respeto, nuestras leyes de procedimiento no reconocen estas figuras nuevas de organización social. Entonces piden poderes notariales, actas constitutivas. Entonces, no. Por lo menos me parece que debemos ser más ágiles para estas cosas. Y bueno, dentro del organizo, estamos trabajando ya a nivel que nos corresponde a la Secretaría, una normativa para elaborar los programas especiales de protección civil para ferias tradicionales. Tenemos el compromiso tanto con Denis como cabeza de su organización, como representante, con Sergio como representante de su organización, y cuando ya tengamos un alto proyecto, otra vez vamos a sentar, vamos a charlar, vamos a discutir, regresamos al tema con el que empecé, la gobernanza del bien. Y iremos otra vez a la norma técnica de operación de juegos mecánicos y si hay que meter otra vez la mano, la vamos a meter, pero como ya lo hicimos todos juntos. O sea, esto no es un capricho de la autoridad, sino es un ejercicio justamente de gobernanza, beneficio de todos y cada uno de los habitantes de la ciudad, sean usuarios de la feria, vecinos de la feria, trabajadores de la feria, propietarios de la feria. Es cuanto, diputado. Muchas gracias. Agradecemos la participación del licenciado Jorge y cedemos el uso de la palabra al maestro Raúl Espinosa. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. De parte de nuestro secretario, el maestro Enrique Gazote, secretario de Planeación de Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana. Agradecemos poder estar el día de hoy con ustedes. Le agradecemos, diputado, la convocatoria para el día de hoy, diputado de honor, diputado Luis, compañero de Protección Civil de SEDECO. Ya casi lo dijeron todo. Entonces yo creo que lo más importante de este esfuerzo que se tiene que hacer es algo que se ha repetido una y otra vez, es reconocer. Y si logramos reconocer la importancia de las ferias, tanto en el aspecto histórico, las ferias no solamente son historia, hacen historia. La importancia y reconocer la importancia de las ferias en los ámbitos culturales y sociales de la propia Ciudad de México, de cómo las ferias refuerzan la identidad local. Pero cuando estoy hablando de la identidad local, estoy hablando de la identidad local de la Ciudad de México. Sí, claro, las comunidades, los barrios, pero las ferias son una identidad de la Ciudad de México. Yo creo que no hay un espacio en la Ciudad de México donde no haya una feria. Entonces eso nos da esa identidad local como Ciudad de México. Se logra mantener las fiestas, las costumbres, las tradiciones de las comunidades, de los barrios, de los pueblos. Y es algo que mantiene vivo a la Ciudad de México y mantiene vivo a todos esos espacios. Porque son espacios, ya lo dijeron, de pluriculturalidad, pero también de multigeneracionales. ¿Por qué? Porque ahí está toda la familia. Están desde los bebés recién nacidos hasta el abuelito más viejito que lo llevan ahí para que se divierta con las luces. Tenemos todo ese espacio que la feria nos otorga y nos da como sociedad, como familia, como arraigo, como identidad local. Y eso es muy importante y es algo que debemos de reconocer y debemos de seguir manteniendo.
Y ya lo dijeron, no solamente son los juegos mecánicos, también es los juegos de destreza, también es la comida, pero no solamente eso, también hay música, también está la música, también son espacios culturales, también son espacios turísticos, también son espacios de otro tipo que nos da esa riqueza que nuestra propia ciudad y estos propios espacios nos da permanentemente en el transcurso de todo el año, por diferentes fiestas, por diferentes eventos patronales, por diferentes eventos de todo tipo a los mexicanos y a los chilenos. Lo más que podemos tener es un pretexto para hacer cualquier tipo de fiesta, y las ferias siempre lo aprovechamos para hacer este tipo de cosas. Por lo tanto, es importantísimo reconocer, y voy a seguir con la palabra reconocer, lo que es la feria. Es para la Ciudad de México. Ya también lo comentaron, la importancia económica que genera estos espacios, las ferias. Y no solamente es a las familias, ya lo comentaste, cerca de 1000 familias registradas, ya me imagino cuántas más hay sin registro que están alrededor de las ferias. Pero no solamente es eso, es la herencia generacional, de generación en generación, de estas ferias y de esta actividad que se da. Y sí, es el ingreso que se tiene por parte de los que tienen la feria y todo su entorno. Sí, pero también está la parte que luego eso no se contempla, y también lo es un ingreso económico turístico, ¿no? Y muchas veces no se tiene esa visión de que también, tal vez no todas las ferias, hay ferias muy locales, pero hay unas ferias más conocidas, y eso también genera turismo, y eso también genera otro tipo de economía que también es muy importante, sí, para las familias y para todas las ferias, pero también para la ciudad. Entonces, también hay que reconocer esa parte importante de las ferias. A veces me faltan dos puntitos. Y la parte de reconocer es muy importante, porque si lo reconocemos, si realmente lo reconocemos, vamos a buscar que se plasme de la mejor manera, de la mejor forma, como bien lo comentaba nuestra diputada, nuestro diputado Luis Chávez, también nuestra diputada Leonor Gómez. ¿Cómo vamos a poder recabar todo este real reconocimiento a la actividad de las ferias en los instrumentos de planación, en el Plan General de Desarrollo, en la Ley de Ordenamiento Territorial, en el PGOT y en su momento en los programas de las alcaldías, en los programas parciales? Debemos de tener claro que va a tener que permear en todos los instrumentos que se vayan a desarrollar. Y yo, claro que aplaudo y claro que apoyamos que las ferias sí se declaren como patrimonio cultural de la ciudad. Claro que se tiene que hacer. La Secretaría es parte de la comisión que dirige la Secretaría de Cultura, la Comisión de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México. Y claro que apoyaremos en el momento en que ustedes suban la iniciativa, estaremos ahí con ustedes. Y por último, decirles que la tradición de las ferias es una expresión viva de la cultura popular de la Ciudad de México. Felicidades y gracias por escucharnos el día de hoy. Cedemos el uso de la palabra al licenciado Franz Denton, subdirector de permisos y avisos de SEDECO. Arriba los jóvenes. Gracias. De parte de la maestra Manola, agradezco la invitación de la diputada Xochitl y de nosotros, de la diputada Leonor y del diputado Luis, así como la presencia de mis compañeros, y obviamente les mando un saludo a todos ustedes. Hay muy poco que ahondar sobre las participaciones que acaban de escuchar. Creo que fueron muy claros y muy concisos sobre la importancia que ustedes tienen como actores económicos para el desarrollo de la ciudad. Nada más me gustaría enfatizar 3 puntos. El primero, como lo mencionó el compañero de Protección Civil, es la complejidad que tienen las ferias. O sea, y esa complejidad es lo que dificulta un poco su regulación. Y eso significa solo para nosotros, de parte del gobierno y de parte del Congreso, que el esfuerzo entre las dependencias para que cada uno desde nuestros
conocimientos o desde nuestras áreas de expertise logremos regularlas de la mejor manera. El segundo punto, que ustedes saben mejor que nadie y que Denise hizo el favor de ilustrarnos con todos los puntos y las estadísticas, todos los datos más bien, es la importancia que tienen como actores económicos y la derrama económica que dejan en la ciudad. Y eso en la SEDECO lo sabemos bastante bien. Y en este sentido es muy importante para nosotros que obtengan fuentes de financiamiento para que puedan mantener los juegos que tienen y puedan seguir desarrollando en beneficio de todas y todos. En este sentido, desde la SEDECO nosotros ofrecemos opciones de financiamiento y de vinculación empresarial para que ustedes puedan venir y, dependiendo de los casos específicos que tienen, atendiendo a las naturalezas de sus ferias, podamos ayudarlos a seguir creciendo en beneficio de todas y todos. Y nada más, por último, coincido con la palabra que utilizó el maestro Raúl acerca del reconocimiento que tienen ustedes. Y bueno, es la razón por la que estamos aquí. Muchas gracias. Para la clausura del encuentro, cedemos el uso de la palabra a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa. Fíjense que les quiero platicar que cuando andábamos en campaña hace 1 año y medio pasaba mucho esto, ¿no? En alguna ocasión iba a comer en un restaurante y traía una camisa blanca porque todos los días yo caminaba, todo el día caminaba. Y entonces en mi playera decía Xochitl y de este lado decía Bravo, ¿no? Entré a un restaurante y en la entrada me dice el señor, ¿es que usted no puede entrar aquí? Y yo, ¿por qué? Y me dice, es que aquí no compramos gelatinas. Entonces yo me quedé así y le dije, no, es que yo soy Xochitl Bravo. Soy la morena de Tlalpan, porque tenía que buscar una manera en que me identificara la gente. Y me dice, no, entonces sí pásale, porque aquí no queremos a esa señora. Pero curiosamente el nombre siempre es algo como que... Yo ahora estoy muy orgullosa y me gusta mucho mi nombre porque pues es algo identitario. Mis papás son de Oaxaca, ambos dos, ¿no? Entonces, pues imagínense, ¿no? Pero no se preocupe, hay una gran diferencia, no pasa absolutamente nada. Oigan, pues yo creo que tenemos mucha tarea por realizar. Yo quisiera proponerle a todas y todos ustedes. Así si quieras defender, porque se escucha. Nada más agárrenla para que no pase. Que a lo mejor podamos instalar mesas de trabajo subsecuentes, porque es muy difícil terminar en una plenaria los grandes temas, ¿no? Insisto, el primer entre es el plan general, pero nosotras y nosotros no nos queremos equivocar. ¿En qué ejes de los 29 ejes que ya llevamos, en qué ejes podemos incorporar a las ferias que ustedes representan? Entonces, a lo mejor podamos hacer una mesita de trabajo, es así, es con Carlos, para poder hablar sobre el plan general. Porque puede ser como en varios ejes, pero consideramos que es mejor que los decidamos en el conjunto y cómo lo colocamos, ¿no? Entonces, si quieren, ahí ustedes nos dicen con quién lo vemos, cómo lo hacemos. Del lado de nosotras y de nosotros, pues estará nuestro compañero Carlos y me imagino técnico de la diputada Leotegui, ¿no? Para incorporar en el plan general. Lo segundo, y que es lo que nos lleva un poquito más de tiempo, un segundo. Tiene que aprobar el orden del día de mañana. Xochitl Bravo presente. Y lo otro que nos llama mucho la atención es la necesidad de legislar respecto a las ferias, que es distinto, ¿no? O sea, primero es que aparezcan en lo general y después de ahí bajarlo a las leyes secundarias. Y ahí tiene mucho que ver ahorita con lo que platicaba Luis y nuestro compañero Raúl,
porque lo micro, cuando terminemos de legislar estos 3 instrumentos de planeación, tiene que ver con los planes parciales de las alcaldías. Y ahí es el entre de a de veras, ¿no? El cómo se van a reconocer, en qué lugares se pueden instalar. Entonces no es fácil de transitar, o sea, sí nos lleva un buen ratito de trabajo y de legislación. Y la segunda mesa, pues que tenga que ver con esto, con la legislación, el cómo lo colocamos, dónde lo colocamos. La diputada Leo ya tiene un avance considerable, es adecuarlo a la realidad social en la que hoy vivimos, ¿no? Y ver cómo lo legislamos. Esa sería la segunda mesa que proponemos podamos instalar. Me da muchísimo gusto, la verdad es que yo quiero aprovechar este espacio, nunca me voy a cansar de decirlo. La arquitecta Miriam es una mujer extraordinaria que no lo hace desde el escritorio, ella pasa cualquier siniestro y es la primera en llegar al punto, ¿no? A la hora que sea, en el momento que sea y en el tiempo que sea. Y eso nos lleva, obviamente, a tener un extraordinario equipo de trabajo. Y me da mucho gusto hoy escuchar que se van a crear normas con programas especiales, porque también inclusive entre las propias ferias no son lo mismo todas las ferias, ¿no? Algunas tienen más, otros tienen menos, o las características son distintas. Entonces me parece que poner cajoncitos de normas especiales para las ferias tradicionales es un avance bastante importante y considerable, que tendremos que trasladar también a la legislación, porque yo ahorita escuchando no es una la legislación que tendríamos que modificar, son varias legislaciones que tendríamos que estar modificando, ¿no? Para que quede armonizado el concepto de las ferias tradicionales. Entonces pienso que ahí lo que podríamos hacer, ahí sí ya que nos puede ayudar Metrópoli con nuestros compañeros de Protección Civil, ¿no? Poder empezar a crear, y con la diputada Leotegui, la legislación sobre las ferias tradicionales, ¿no? Creo que eso es muy importante. No sé si tengamos que hacer una específica o ponerla con un apartado específico en alguna de las leyes que ya tenemos, ¿no? A lo mejor giros mercantiles, no sé. Hay que revisar muy bien el tema y hacer propuestas asertivas. Y al final, el último tema, que es algo que platicamos la vez pasada y que por eso pedimos que estuvieran por acá nuestros compañeros de SEDECO, son estas formas de financiamiento para las ferias, ¿no? A nosotras y a nosotros nos queda muy claro que el tema de la economía es algo que se tiene que fomentar. Estamos en un momento histórico, en este momento en la ciudad viene un mundial, ¿no? Inclusive deberíamos de ver hacer algo con SEDECO, con Metrópoli, y buscar un espacio donde colocar las ferias y que sea un punto de atracción turística en el marco del mundial, ¿no? Presumir lo hermoso que son nuestras ferias tradicionales. Vamos madurando la propuesta, se la proponemos a la Secretaría de Turismo, obviamente con todas las medidas de precaución que conlleva este asunto, y pues vamos transitando. ¿Les parece? Entonces nos quedamos ya con nuestro compañero de SEDECO, pueden acercarse, preguntarle cómo le hacemos, cómo podemos ser acreedores, ¿no? Entonces pienso que es que estoy en conferencia al mismo tiempo para mañana que nos toca sesionar. Entonces creo que podemos ir avanzando en estos temas. La gran parte de poder legislar les corresponde a ustedes, de que se pongan de acuerdo, ¿no? O sea, nosotros todo lo que ustedes digan lo vamos a transformar en leyes. Pero la gran parte de la legislación les corresponde a los involucrados y a los interesados. Y eso es un trabajo fuerte de conciliación, de coordinación, de acuerdo, ¿no? Porque habrá cosas, un poco yo les hacía la referencia la vez pasada, que cuando en el Congreso legislamos para todas y para todos. O sea, no es exclusivo para la feria que tiene 3 juegos o para la que tiene 20 o 30. Se legisla para todos en general.
Entonces pienso que podemos ir avanzando con estas 3 mesas de trabajo, si ustedes así lo consideran, y pues a lo mejor, ojalá rumbo al siguiente periodo ordinario podamos tener algún instrumento ya legislativo que podamos estar planteando, ¿no? Y cuidar mucho también la propuesta de legislación para hacerlo muy bien y que no lo vayan a impugnar, ¿no? O cosas así. Entonces, pues nosotros quedamos a la orden en el Congreso de la Ciudad. Yo le agradezco mucho al licenciado Jorge, a Raúl, a Franza, a Leo y a Luis, que hoy estuvieran aquí con todas y con todos nosotros. Me parece que ya con esta primera propuesta que nos dejaron es una base, ¿no? Pero hay que seguir hablando sobre todo lo que conlleva legislar. Y en este caso nuestra legislación. ¿Vale? Muchas gracias. Alejandro Chávez por aquí anda. Ale anda por aquí, pero quisiera darle las gracias, nomás que él no quiere estar de protagonista, pero la verdad es que quiero agradecerle por el acercamiento, el trabajo con ustedes y sobre todo que está encabezando un esfuerzo social de unificación. Y eso se tiene que agradecer porque cuando una persona se dedica a juntar diferentes gremios, se agradece. De lo demás, pues darle las gracias a nombre de los compañeros de Tramex. Aquí está, tiene su digna representación. Aquí estamos nosotros. Prometemos sentarnos, arrastrar el lápiz, porque queremos un beneficio, como no es cierto, Sergio. Gracias a todos, compañeros. Este mensaje ahora es para ustedes. Desde luego el agradecimiento a las autoridades. Mi compañero Denis por la invitación hace algunas semanas. Pero, compañeros, se trata de reivindicar, de volver a hacer noble el oficio de la feria. Tenemos que lograr que otra vez la gente nos quiera y nos acepte, no solamente que nos visite para dejarnos alguna ganancia. Para eso vamos a tener que trabajar, efectivamente, vamos a tener que ponernos de acuerdo. Yo les pediría, platiquen con el resto de los compañeros que no pudieron asistir. La mayoría de los que no pudieron asistir no están porque no les convence 100% la propuesta. Ahora no somos nosotros quienes vamos a tratar de convencer a los compañeros, sino ustedes mismos. Entonces, como bien lo dijeron las autoridades, el 90% del trabajo va a ser de todos nosotros. En nosotros está que la feria vuelva a ser digna y querida por la gente. Gracias. Congreso TV presentó